Continuando con el módulo de taller de trabajo de grado, en esta oportunidad correspondiente a la tercera semana, presentaremos los resultados en epidemiología. Para ello es necesario recordar que el propósito del estudio es un deseo muy puntual, muy específico de cada uno de nosotros dentro de nuestro tema de estudio elegido. Es aquella variable de estudio que pretendemos desarrollarlo. Dicho propósito de estudio debe ser operacionalizada en un objetivo. Por lo tanto, el objetivo del trabajo de investigación nada más que es la operacionalización del propósito del estudio. Esto en términos para su análisis de datos. Una vez planteado el objetivo del trabajo de investigación, posterior a la recolección de los datos, se debe plantear la presentación de los resultados en epidemiología. Los resultados provienen de la traducción del análisis de datos en términos del objetivo principal planteado en esta investigación. Existen tantos propósitos investigativos y que se encuentran identificados en cada nivel de la investigación científica. Si abordamos un estudio que se ubica en el nivel exploratorio de la investigación que corresponde a la investigación cualitativa, son propósitos no muy claros, ¿no? Relacionados a las percepciones, a las prácticas, a las costumbres de hechos o fenómenos relacionados al ámbito de la epidemiología. Y ya en el nivel descriptivo para arriba corresponde a la investigación cuantitativa y pues encontramos diferentes propósitos investigativos. En el nivel descriptivo, el más utilizado es el propósito, por ejemplo, la prevalencia de un evento de salud. En el nivel relacional, el propósito investigativo más utilizado son los factores de riesgo. En el nivel explicativo, el propósito investigativo más utilizado en epidemiología son las causas determinantes, desencadenantes o la influencia. En el nivel predictivo, el propósito investigativo más utilizado son la predicción, las complicaciones, las consecuencias. Y en el nivel aplicativo, el propósito investigativo más utilizado es el tratamiento. Asimismo, el propósito como la evaluación. Los objetivos estadísticos también se encuentran en cada nivel investigativo. Es así que en el nivel exploratorio, el objetivo a utilizar más frecuentemente es determinar que no amerita análisis estadístico porque corresponde a la investigación cualitativa. Por lo tanto, este nivel está exenta de utilizar un procedimiento estadístico. Ya en la investigación cuantitativa se caracteriza porque existe análisis de datos, existen procedimientos estadísticos a desarrollar. En el nivel descriptivo, el objetivo estadístico más importante es describir. En el nivel relacional, asociar. En el nivel explicativo, el objetivo estadístico es evidenciar. En el nivel predictivo, el objetivo estadístico más utilizado es predecir y en el nivel aplicativo, el objetivo estadístico más utilizado es mejorar. Por lo tanto, comenzamos con la presentación de los resultados en el nivel investigativo descriptivo, cuya característica es el análisis
estadístico univariado. Son estudios univariados porque tienen una variable de interés. Se pueden presentar en tablas. Si así fuera, podemos identificar nuestra variable de estudio. Si se trata de una variable categórica, presentamos en frecuencias absolutas y frecuencias relativas. Y si tenemos nuestra variable de interés, nuestra variable de estudio es numérica, presentamos los resultados en tablas o en gráficas. Podemos resumirla en una medida de tendencia central, por ejemplo, la media aritmética, o una medida de dispersión, la más importante, por ejemplo, la desviación estándar. Y así, otras medidas de posición, como los cuartiles, o otras medidas de forma, como la asimetría o la curotosis. Cada una de estas formas de presentar, ya sea en tablas o en gráficas, debe acompañarse con su interpretación correspondiente por debajo de esta tabla o de la gráfica construida. Para ello necesitamos desplazarnos a una base de datos. Una vez que nos encontramos en una base de datos, por ejemplo, en esta, nos desplazamos a la barra de menú, analizar, estadísticos descriptivos, ingresamos a frecuencias para presentar nuestra variable de interés. Trasladamos en el ejemplo a la variable diabetes, que es una variable categórica. Verificamos mostrar tablas de frecuencia y aceptamos. En la ventana de resultados del SPSS contamos la tabla de la variable de estudio, ejemplo diabetes, y trasladamos a un procesador de texto y comenzamos a describirlo, interpretarlo en texto. Para la presentación de la variable numérica, de igual manera nos desplazamos a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Retiramos la variable trasladada previamente. Esta vez presentamos, si fuera nuestra variable de estudio, una variable numérica como es glucemia en ayunas al cuadro de variables. Nos desplazamos al botón estadísticos y marcamos, por ejemplo, una medida de tendencia central, la media, una medida de dispersión como es la desviación estándar. En el botón continuar, desmarcamos mostrar tablas de frecuencias y en el botón marcamos aceptar. Tenemos el estadístico de la media y la desviación estándar para su interpretación correspondiente. Cuando nos encontramos en el nivel investigativo relacional, donde el estudio es bivariado, es por eso que se denomina, ¿no?, a este nivel estudios bivariados, o el análisis estadístico es bivariado porque relacionamos la variable principal denominada variable de supervisión con una variable de asociación. Y si la variable de estudio es categórica y la variable de asociación también es categórica, el procedimiento estadístico se denomina análisis prueba estadística del chi cuadrado de Pearson. Si la variable de estudio, la variable de supervisión, es una variable numérica y se relaciona con otra variable categórica, la prueba estadística se denomina T de student.
Y si la variable de supervisión, la variable principal, es numérica y se relaciona con otra variable numérica, la prueba estadística a ejecutar se denomina correlación de Pearson. Por lo tanto, en el nivel investigativo relacional, el análisis estadístico es bivariado. Nos desplazamos a una base de datos para el ejemplo. Una vez que nos encontremos ya en nuestra base de datos, ejecutamos el análisis estadístico bivariado. En la barra de menú Analizar, estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Ingresamos a su interior, trasladamos nuestra variable de supervisión, la variable de estudio, variable categórica a columnas y la variable de asociación o la variable secundaria antecedente familiar a filas. Y en estadísticos, el botón estadísticos, ingresamos a esta ventana flotante, marcamos la prueba estadística chi cuadrado de Pearson y podemos realizar otros procedimientos, otros cálculos, pero para el ejemplo nos quedamos con chi cuadrado, botón continuar. En casillas marcamos porcentajes en columnas y botón continuar. Aceptamos. Y el software estadístico en la ventana de resultados muestra una tabla bivariada. Diabetes relacionada con antecedente familiar, que servirá para la presentación de resultados y la interpretación, el análisis estadístico por debajo de la tabla bivariada, tenemos que realizarlo en función al p-valor. También el estadístico del chi cuadrado, que es un paso intermedio para calcular el p-valor. En este ejemplo es significativo, encontrándose por debajo de 0,05, si así se estableció en el nivel de significancia. Si nuestra variable de estudio, variable de supervisión, fuera una variable numérica, en este caso niveles de la glucemia, el análisis estadístico lo realizamos en analizar, comparar medias, prueba de T para muestras independientes. Ingresamos a su interior, trasladamos la variable principal, la variable de supervisión, que es una variable numérica en el ejemplo glucemia en ayunas, y en la variable de agrupación, otra variable categórica, por ejemplo, antecedente familiar. Ingresamos, definimos grupos, realizando clic derecho sobre la variable ingresada, información sobre la variable, verificamos las etiquetas de los valores, 1 se etiquetó como sí y 2 como no, y definimos por lo tanto los grupos 1 y 2. Si fueran más de 2 grupos, por ejemplo 4 grupos, colocaríamos 4. Pero en el ejemplo solamente existen 2 grupos. Botón continuar, botón aceptar. En la ventana de resultados del SPSS tenemos la prueba de muestras independientes. Es necesario cumplir con algunos requisitos para esta variable numérica, que es la variable de estudio. Primero, demostrar normalidad. Y segundo, verificar el estadístico T, pero el más importante es el p-valor, donde indica
bilateral. Es el p-valor con la que tomamos decisión. En este ejemplo es menor a 0,05, estadísticamente significativo. Por lo tanto, se construye una tabla de presentación en un procesador de texto, en Word, por ejemplo, y procedemos a la interpretación de el análisis estadístico correspondiente. Cuando nos encontramos en el nivel investigativo explicativo, es necesario tomar en cuenta algunos aspectos. Conocemos que este nivel se caracteriza porque se utiliza un propósito muy puntual como es las causas. Por lo tanto, lo resumimos como causalidad. La causalidad se encuentra en el nivel explicativo. Pero este nivel, si trazamos una línea imaginaria y lo dividimos en dos partes, corresponde una mitad a los estudios observacionales y la otra mitad a los estudios experimentales. Por lo tanto, acá en el nivel explicativo se encuentran los estudios experimentales que se pueden desarrollar en epidemiología. Si se trata de un estudio experimental, se caracteriza porque no existe intervención, es decir, no hay manipulación de la variable de estudio o la variable principal. Tampoco existe control. En cambio, en los estudios experimentales existe intervención y manipulación de nuestra variable de estudio para producir un efecto diferente y es propio de los estudios experimentales. Vayamos a nuestra base de datos. Una vez en nuestra base de datos, procedemos a realizar como un ejemplo del análisis en el nivel explicativo de la investigación científica. Nos desplazamos a la barra de menú Analizar, Estadísticos Descriptivos, buscamos tablas cruzadas. Si restablecemos y trasladamos nuestra variable dependiente a columnas propia, ¿no? Una variable de principal, la variable dependiente como tal, y en filas trasladamos al antecedente familiar y en esta celda que no lo utilizamos, ¿no? Trasladamos una variable interviniente, por ejemplo, la variable sexo, y podrían actuar cualquiera de estas variables como intervinientes, pero en el ejemplo trasladamos la variable sexo y pues nos desplazamos al botón estadísticos, identificamos estadísticos de Cochrane y Mantel y Hansel. Muy utilizado este estadístico que es muy propio para el análisis multivariado, tal como se presenta en el nivel explicativo de la investigación. Por defecto, lo mantenemos en 1, la razón de ventajas como razón de ventajas. Continuar y botón a aceptar. En la ventana de resultados tenemos en esta oportunidad una tabla estratificada a partir de nuestra variable dependiente, ejemplo, diabetes, y el antecedente familiar y con su variable interviniente, sexo. En la parte inferior tenemos a la prueba estadística Mantel y Hansel con su chi cuadrado, pero el más importante es el p-valor, significación asintótica bilateral, es el p-valor, es menor a 0,05, estadísticamente significativo.
Por lo tanto, realizamos nuestro análisis estadístico por debajo de la tabla multivariada o estratificada que se lo presentará en un procesador de texto como es un Word. Cuando nos encontramos en el nivel investigativo predictivo, cuya finalidad es predecir, se construyen ecuaciones matemáticas, modelos matemáticos, a través de procedimientos estadísticos denominada regresión logística, regresión lineal. La regresión logística es para la variable de estudio que es categórica y la regresión lineal para nuestra variable principal, variable de estudio, que sea numérica. Para el ejemplo, nos desplazamos a una base de datos. Una vez en la base de datos, nos desplazamos al botón Analizar. Buscamos regresión. Ingresamos logística binaria. Acá se encuentra el procedimiento estadístico a ejecutar. Trasladamos la variable exógena diabetes a la celda de dependientes. Es nuestra variable exógena propia del nivel predictivo. Trasladamos nuestra variable sexo, procedencia, antecedente familiar, dieta predominante, estado nutricional a la celda de bloques. Ingresamos al botón categórica, donde está relacionado con una variable, con las variables nominales politómicas. Y en este caso le vamos a dar direccionalidad a la dieta predominante y al estado nutricional, que tiene sus categorías. Por ejemplo, en la dieta, clic derecho, información de la variable, identificamos que el primero es proteínas. Entonces, sabemos que la categoría proteínas será el primero. En la variable nutrición, el primero es normal. Por lo tanto, le daremos la direccionalidad marcando primero a la dieta, cambiar. Nutrición, primero, cambiar. Muy importante en el nivel predictivo. Las otras son variables nominales dicotómicas, por lo tanto no necesitamos darle direccionalidad. Botón continuar, botón aceptar. En la ventana de resultados del SPSS buscamos la tabla, las variables no están en la ecuación. Por lo tanto, es como ejecutar una prueba de chi cuadrado. En este caso, para la relación entre la variable principal diabetes con sexo no significativo, procedencia no significativo, antecedente familiar significativo, dieta predominante. 1 es proteínas no significativo. 2, carbohidratos no significativo. 3, con grasas no significativo. Estado nutricional normal significativo. Sobrepeso no significativo. Obesidad significativo y obesidad mórbida no significativo. Es como ejecutar una prueba de chi cuadrado, pero resumida. Es la que se debe ya trasladar las variables que se presentaron como significativos para el modelo matemático en el nivel predictivo. Finalmente nos encontramos en el nivel investigativo aplicativo, que resumimos con una sola palabra: mejorar. Acá se encuentra el monitoreo de los procesos, el control estadístico para las mediciones, es decir, la terminología acá cambia. En vez de decir variables numéricas, se denominan mediciones. Y también se encuentran el monitoreo de procesos
para los gráficos de control, para los atributos. Acá cambia la terminología. En vez de decir variables categóricas, se denominan atributos. Por lo tanto, es el monitoreo de los procesos. Para el ejemplo, nos desplazamos a una base de datos. Al encontrarnos en una base de datos, nos desplazamos en la barra de menú a analizar, buscamos control de calidad, gráficos de control, propias del nivel aplicativo. Marcamos individuos para el ejemplo, para realizar gráficos de control. Por defecto, los casos son unidades. Botón definir, ingresamos para realizar la medición del proceso, niveles de la glucemia, que son nuestra medición. Trasladamos a la celda correspondiente, individuos y rango móvil, ¿no? Marcamos por defecto que se encuentra marcado en opciones. El control estadístico de los procesos es mediante el método de los 6 sigma, 3 sigmas hacia arriba y 3 sigmas hacia abajo. Por lo tanto, continuamos. En el botón reglas de control, ¿no? Existen varias, ¿no? Pero nosotros nos salimos de esta parte. Nos interesa estadísticos, podemos colocar los límites de control de la glucemia desde el punto de vista teórico, máximo 110 y el mínimo de la glucemia 70. Incluso podemos fijar un objetivo que se mantenga en un rango de 120 los niveles de la glucemia. Pero bueno, no es necesario, lo vamos a dejar en blanco el objetivo, simplemente aceptamos botón continuar y botón aceptar. Se procesa en la ventana de resultados. Contamos en la ventana de resultados del SPSS el gráfico de control de monitoreo de los procesos para una variable de medición, en este caso niveles de la glucemia en ayunas, donde tenemos el límite de control superior calculado por el método de los 6 sigma 167,55 y el límite de control inferior calculado en 59,91. Con este modelo de 6 sigma existen algunas mediciones realizadas en este conjunto de unidades de estudio que se salen de los límites establecidos a partir de este modelo. Por lo tanto, amerita mejorar, realizar un control de estas mediciones realizadas. Entonces, el gráfico de control propia del nivel aplicativo para realizar su interpretación correspondiente.